A ti No sé, también te en veo muy Facebook, sí. pixelada Hay ahí como un tema de en el conexión. Facebook. Bueno, pero vamos a hacerlo así, que el día está gris, pero nuestros ánimos están muy arriba, muy alineados. Eso es. De colores. Estamos en vivo en Facebook y en Instagram en nuestro sexto programa de Vivir con Psicoanálisis. Buenos días, Paqui Robles. Qué bonito, ¿no? Sí, Porque vivir con psicoanálisis, buenos días, Mariana García, ¿qué tal? Mariana García desde Madrid, aquí estamos, en Madrid, para el mundo. Y Paqui está, psicoanalista en formación continua en Grupo eso Cero. es. Y Paqui que está en Palma de Mallorca, también en Palma con su consulta presencial y para el mundo online y por teléfono para quienes estén fuera. Paqui es psicóloga colegiada y psicoanalista también en la Escuela de Grupo Cero en formación continua, que es de lo que se trata, de estar permanentemente leyendo y releyendo y no apartarnos de la teoría, ¿no? Para seguir en esa formación, como muchas otras disciplinas, ¿no? Como los médicos que se tienen que seguir formando, como los docentes. Digo, al final se trata de ese deseo que nos mueve y que nos lleva a leer de maneras diferentes cada vez, ¿no? Con un conocimiento más profundo, con ese saber inconsciente que nos va transformando y que nos permite descubrir otras maneras y otras formas tanto en la teoría como en uno mismo, ¿no? Que son esas tres patas que nos enseña la escuela, la formación continua, el análisis del psicoanalista, la supervisión. Mucho trabajo dedicado ahí para poder atender a la salud psíquica de las personas, ¿no? Porque claro, para poder atender a los demás, pues el primero que tiene que estar en servicio de eso es el Claro. psicoanalista, ¿no? Hay que tener, psíquicamente hablando, tiene que ser también una persona saludable, cumplir con esos requisitos, que no impecable, Claro, porque todos somos y que humanos, además también da cuenta pero de la imperfección, de la finitud que todos tenemos y de lo necesario que son los otros para la construcción de uno, ¿no? claro, así es. Y pensaba del título, ¿no? Vivir con psicoanálisis, ¿por qué hemos llamado vivir con psicoanálisis? Lo importante, lo bonito que es, porque vivir con psicoanálisis lo que implica es ese autoconocimiento, ¿no? Eso es lo que implica, por eso decimos vivir con psicoanálisis, vivir en el autoconocimiento, ¿no? Y también vivir en la autotransformación, en ese descubrimiento que uno también se va descubriendo después. Después te vas es como un descubrimiento que vas haciendo de ti mismo, ¿no? Después de que se haya producido esa Es como esa transformación, claro, sorpresa, ¿no? ¿no? Te vas descubriendo esa novedad en ti también. Ajá. Y eso, y bueno, pues en el camino, ¿no? En el camino de autoconocerse. Por eso vivir con psicoanálisis es tan bonito, porque además es el espacio que tenemos exclusivo de nosotros. Es que después salimos al mundo, estamos viviendo, trabajando, tal, y todo está como eh, dedicado al exterior, al mundo, a los demás, ¿no? Como en esa dedicación a los hijos, a, no sé, en el trabajo, a tal. Pero en el espacio de psicoanálisis, ese espacio sí se puede decir que es exclusivamente para uno, ¿no? Claro, es para uno y porque además Ese espacio para uno. nos va a situar a cada uno de nosotros de una manera más positiva también en esa realidad. Digo, vamos a poder trabajar mejor en esa realidad que decís. Porque cuando uno tiene ese espacio para poder elaborar esa realidad psíquica y entender que uno también es el que puede producir esos cambios, ¿no? Con ese trabajo, cuando se encuentra con la realidad, al final tiene esa herramienta, ¿no? De poder transformar esa realidad a partir de la realidad psíquica.
que es tan importante. Tenemos a alguien que nos está escuchando, a Mario Luca. Muy importante. Hola Mario, buenos días. Saludos. Y Paqui, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues sí, eso es lo... Vamos a hablar del embarazo y puerperio. A ver qué podemos decir sobre el embarazo, ¿no? Que tanto incumbe al hombre como a la mujer, no solo la mujer, porque el hombre también está... Algunos hombres, bueno, ahora vamos a ir viéndonos porque el embarazo tanto es psíquico como el embarazo que implica ese es dar algo, ¿no? En este caso al mundo, ¿no? Un ser nuevo que está dando a luz y que es para el psicoanálisis decimos que está al servicio de la especie, ¿no? La embarazada, en el sentido de que está creando para la especie, para la supervivencia de la especie, un ser nuevo, ¿no? Claro, lo primero que tenemos que decir... Y en ese sentido, psíquicamente... Perdón, me parece que hay un delay Sí, y nos dime. pisamos. Digo, un poco a cuento de esto que decías, que tenemos que pensar que el ser humano, ¿no? La especie humana, está, como decías vos, enfocada a la supervivencia, ¿no? Digo, esto es un poco complejo y desde lo psíquico trabajarlo es complejo porque somos sujetos finitos, ¿no? Y lo que es infinito es la especie. Y al final, como especie humana, claro, como especie humana estamos destinadas a reproducirnos, ¿no? Luego está lo que cada sujeto pueda hacer en su vida, cómo pueda elaborarla psíquica y materialmente para vivirla lo mejor posible, conceptualizar o vivir, ¿no? En esa finitud. Pero hay un objetivo de la especie, que no debemos de olvidarnos que somos una especie más de las que habitamos en el planeta, ¿no? Y que estamos destinados a reproducirnos. Hombre, mujer, somos una especie sexuada, destinada a la reproducción. Claro, destinada a la reproducción, eso es que por uno solo no puede reproducirse, ¿no? Como las amebas, claro, que se reproducen por sí solas. Nosotros somos una especie que necesitamos de hembra y macho para poder reproducirse, ¿no? Y eso es un dictado de la naturaleza o de la especie, ¿no? De la especie del ser humano, en este caso. Pero que también ese embarazo, digamos, que lo que implica que es dar a la especie esa continuación, ¿no? De ella. En ese sentido, del modo en que se sirve a la especie, ¿no? También se puede servir sin tener que quedarse embarazado, que puede ser como, pero psíquicamente hablando, es decir, lo que implica el dar lo que no se tiene a quien no es esto, lo que implica el dar, el producir la continuación de la especie, que es el embarazo, puedes implicar lo mismo, por ejemplo, en una persona que escribe un libro y produce una lectura, un libro para otras personas. Uh-huh. ¿No? En ese sentido están pues dando un producto igualmente. Mira, encontré sí. una frase muy interesante en un libro que es de un psicoanalista de la escuela, que es Miguel Martínez, que tiene un libro muy interesante precisamente sobre maternidad, que Paqui y yo lo conocemos, y que creo que nos puede funcionar como disparador para esto, uh-huh, hablando de la maternidad no solamente con los hijos, sino con esto psíquico de lo que hablábamos, ¿no? Dice, la maternidad es un hecho biológico, es lo que decíamos antes, ¿no? La mujer está preparada biológicamente para parir hijos, ¿sí? Ser madre pertenece al orden... Bueno, para parir. Bueno, después... Ser madre pertenece al orden de lo psíquico, y lo psíquico en cada mujer
está determinada por el modo en el que fue educada. Es decir, aquí hay una diferenciación que me parece súper interesante, ¿sí? Y es la maternidad y el ser madre, la posición madre, que comentamos muchas veces con Paqui ya en otras de las charlas, que es una posición que no tiene que ver con tener o no tener prole, no tiene que ver con tener hijos o no tener hijos, porque repasando un poco, lo que veíamos la otra vez era que en psicoanálisis podemos, construimos 4 posiciones, 4 sexos, madre, padre, hombre y mujer. Todo sujeto construimos a lo largo de nuestra infancia primero madre y padre, y luego del periodo de latencia, la metamorfosis de la pubertad, hombre, mujer, esas 4 posiciones, que luego lo que hará será eh, ejecutarlas en diferentes momentos, con diferentes personas, porque al final se trata de eso, es un rol, es una posición que nos va a permitir funcionar de una u otra manera en diferentes ámbitos. Se me había olvidado, Paqui, de compartir el vídeo. Ah, sí. Pues sí, estábamos hablando, ¿no? Construir la mujer, además de la madre. Que cuando algunas madres se quedan embarazadas, parece que no tiene que ver, pero después vamos a ver cómo se enlaza esto de padre, madre, hombre, mujer, con lo que yo también, con lo que ha dicho Mariana, lo que estoy diciendo yo, porque todo está enlazado, aunque al principio parezca que no, vamos soltando las ideas, pero después las vamos a ir enlazando. Y si tenéis alguna duda, cualquier cosa, también nos podéis preguntar, ¿vale? Que estamos encantadas de que nos preguntéis y poder responderos. Pues en esa, una vez quiero decir, hay muchas ocasiones, ¿no? En que la mujer se queda embarazada y se va a dedicar casi de modo exclusivo a ser madre, ¿no? Entonces, ¿qué queremos también qué traer? La importancia de, además de ser madre, la importancia de también cuidarse como mujer, ¿no? Que eso es lo que creo que estabas Sí. explicando antes, ¿no? No, la importancia también de cuidar ese ser mujer en uno, ¿no? Porque posteriormente, ¿qué va a ocurrir? Pues la madre, los hijos van a crecer y después la madre pues va a estar en ese, en ese momento que se va a encontrar que si no ha construido otro ser mujer en ella, otra trabajadora, y otros ámbitos, no ha pulido otros ámbitos de su vida, pues va a resultar que se va a quedar pues vacía, ¿no? Por eso es importante que además de ser madre, pues, o ser padre, no olvidarse de pulir los otros ámbitos, en el trabajo, en el ser mujer, ¿no? En la sociedad. Claro, se trata de ir construyendo a partir... Que es una reproducción. Sí. Se trata de seguir construyendo todo aquello que sostiene esa madre, ¿no? Cuando hablábamos la otra vez de cómo era esa construcción de la feminidad, que también decíamos que se daba en el hombre, ¿no? Al final, tanto hombre como mujer son 2 conceptos de contenido incierto, ¿no? Nos dice el psicoanálisis, que tiene que ver esto con poder ir construyendo cada uno en función de su propia experiencia, de su propia vivencia. Digo, no hay una u otra mujer, somos todos los sujetos singulares y además en nosotros habita, como decía recién, tanto esa posición femenina y esa posición masculina que debemos de ir construyendo y que nos serán útiles, necesarios para diferentes momentos de la vida.
Y la maternidad, como hablábamos con Paqui cuando preparábamos la charla, es un momento lo suficientemente complejo, y como decía ella recién cuando comenzábamos la transmisión, complejo para la mujer porque digamos que es un poco la más protagonista en esta nueva situación en el ámbito personal, en el ámbito de la pareja, en el ámbito familiar, pero digo, la maternidad también es una cosa de a dos, ¿no? Digo, es otra cosa que no podemos hacer solas, aunque haya muchas madres solteras o madres sin una pareja. Digo, no se puede hacer solos tampoco. Entonces creo que digo, este es un tema que tiene muchas vertientes, que seguramente en la charla de hoy dejemos muchísimas cosas fuera, porque yo creo que es un terreno súper próspero para indagar, y creo que da para muchas cuestiones, ¿no? Para muchos puntos de vista, pero creo que lo importante es poder comprender la construcción de esa mujer durante la maternidad, ¿no? Que no hay que descuidar a la mujer detrás de ese sujeto que se pone al servicio de la especie, ¿no? Sí, porque claro, se pone al servicio de la especie y es tan real eso que ocurre que la mujer puede llegar a olvidarse de construir esos otros ámbitos en ella, ¿no? La especie en ese momento, en el momento en que una mujer está embarazada, la especie comanda a la mujer embarazada. Es comandada por la especie. De hecho, el psicoanálisis es muy bueno para la mujer embarazada, en el sentido de que ella va a poder tener un lugar donde poder expresar todo aquello que no puede hablar con otras personas, esos miedos, esas cuestiones que ella las ve de un modo, pero que la familia los ve de otro. Es está muy bien indicado para cómo resolver, para poder expresar, hablar, pero es verdad que va a haber una parte en la que ni siquiera el psicoanálisis en sí va a poder transformar en ese sentido a la mujer embarazada, ya que está comandada totalmente por la especie, ¿no? Que el psicoanálisis para la embarazada es un acompañamiento, es un lugar en el que ella va a poder expresar todos los miedos, cuando llegue el parto, durante el embarazo, o todo lo que le está ocurriendo, todos los cambios que también están sucediendo a nivel físico y psíquico, toda esa novedad que le trae un nuevo ser en su cuerpo. Todo eso va a poder elaborarlo en el psicoanálisis, ¿no? Pero va a haber algo ahí que, como decimos, el psicoanálisis transforma, ¿no? Yo Transforma. Va a creo, haber algo que, sí, yo que va creo, a estar como claro, impermeable, ¿no? creo que hay dos También. cosas que son importantes. Bueno, la primera en realidad no tiene que ver con el tema, sino es agradecer a toda la gente que nos está mirando a través de tanto Facebook como Instagram, incluso la gente que está muy, muy lejos, que se ha levantado para seguirnos. Yo creo que es cierto lo que vos decís, el psicoanálisis no puede, o sea, hay como una capa muy permeable que no puede, porque la mujer está precisamente en ese momento de creación, ¿no? Tenemos que entender también, y a eso me refería con la frase de Miguel, el tema de ser madre tiene que ver con todo este proceso creativo tan fuerte, ¿no? Tan importante, donde hay involucradas muchas cuestiones psíquicas, y por eso me parecía interesante traer a cuento incluso esta cosa de la maternidad como ese proceso creativo que se da no solamente en las mujeres que van a tener un hijo, ¿no? Entonces, primero eso quería puntualizar. Y por otra parte, también eh, que como bien decía la cita de Miguel, esa mujer llega
con toda una ideología familiar y cultural a ese momento de la maternidad. Y si bien el psicoanálisis acompaña, también descomprime un montón de situaciones. Digo, la mujer que tiene ese espacio, ¿no? Ese espacio personal de transformación, puede gestionar todas esas situaciones de presión de una manera diferente, ¿no? Porque, digo, es un momento muy complejo. Sobre todo cara A a eso la voy. maternidad. Digo, entonces, si bien Claro, sobre todo cara a cuando ya el nazca el proceso de bebé. transformación quizás no sea el mismo cuando esa mujer es un sujeto único, ¿no? Y está hablando de su propio psiquismo, pero aún así ese acompañamiento terapéutico, ese espacio a donde esa mujer vuelve a ser la paciente que era antes de ese momento, ¿no? Permite un grado de salud mental muy importante para sostener el momento de la Muy grande. maternidad. Y necesario para cuando nazca Eso el es. niño. Entonces digo, yo creo que la construcción sí, la construcción, hay dos planos, ¿no? Según yo personalmente lo veo. Está ese plano de la especie y hay un plano donde la mujer no tiene que abandonarse completamente, ¿no? Sino que tiene que seguir trabajando, aunque sea en una marcha un poquito más rebajada, pero tiene que seguir construyendo Más lenta, esos quizá, claro. puentes, porque como perfectamente decía Paqui, ¿no? Ese hijo que trae al mundo va a ser del mundo y es importante que ella pueda trabajarlo para que en el momento de después, ¿no? No surjan estas situaciones tan tristemente que acontecen, ¿no? Como esas depresiones tan fuertes posparto, ¿no? Como esa decepción, porque al final es duro quizás comprenderlo, pero tiene que ver con eso, hay una decepción. Las depresiones por posparto tienen que ver un poco con eso, tienen que ver con que no era todo eso que uno soñaba, ¿no? Entonces, digo, es importante trabajar, como es una red, poder trabajar a esa mujer que habita en cada uno de nosotras, que habita en cada una de nosotras, es una red que va a tener un rédito positivo para nosotras mismas y para ese hijo, y para esa pareja y para esa familia. Eso de lo que no hay que Claro. olvidarse, ¿no? Sí, perfectamente. Sí, que te proporciona el poder ir elaborando, como bien has dicho, esas ideas que se tienen familiares, porque claro, cuando una familia va a tener un nuevo bebé, eh, ¿cómo sabe lo que hay que hacer? ¿Qué ideas son las que rigen esos cuidados, ese qué hacer, ¿no? Y claro, normalmente lo que suele ser es cómo a uno lo han cuidado o lo que uno ha podido aprender de ese recorrido que haya hecho, unos de un modo, otros de otro, ¿no? Pero lo que va a regir eso va a ser esas ideas que uno tiene sobre cómo tiene que ser, de cómo, sobre todo, pues eso, de cómo lo han cuidado a uno, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que no siempre son esas ideas, son las mejores. Que en algunas ocasiones hay ideas que incluso pueden producir daño o perjuicio a la mujer embarazada. Ideas erróneas, pensamientos de, mira, por ejemplo, el pensamiento de que la mujer embarazada, para que veamos lo psíquico que es todo. El pensamiento, el pensar que cuando uno está embarazada va a tener vómitos, va a tener mareos, que lo va a pasar así porque la mujer embarazada les pasa Bueno, esto. pero Las también es una personas que forma de que tienen te todas cuiden un esas poquito, ¿no? ideales calados en sus... Sí, pero no, bueno, claro, pero una cosa no No, implica la otra. No tengo por qué estar no. mala para que me cuiden, porque si no, No, pero es lo que tengo dices.
que ponerme a vomitar Tiene que para ver que... con lo psíquico, digo, qué interesante es poder Claro, pensarlo de esa manera para quizás empezar a pensar otras cosas de otra manera. Digo, también hay situaciones en las que igual no claro, tenía pues es tantas ganas de eso, ser ¿no? Que es, madre, digo, ¿no? claro, pueden estar ahí miles de ideas. Por ejemplo, esto que acabas de decir, que no tenía ganas. Pero todo esto lo puedes ir elaborando en el psicoanálisis, es la oportunidad que nos brinda, ¿no? El psicoanálisis de poder desanudar todas estas ideas que son inconscientes en nosotros, como paridad con dolor, ¿no? Un tipos, series de ideas que tenemos instaladas en nuestro psiquismo de que algo es así y que nos lleva a que sea así, pero porque ya está instalado en nosotros, en nuestro psiquismo. Para no pisarnos. Entonces, No, lo que decías recién, que me uh-huh. parece un ejemplo súper interesante para que entendamos cómo hay esos pensamientos inconscientes que quizás creemos que no operan en nosotros y sin embargo son una cuestión ideológica muy fuerte que traemos filogenéticamente. Esto que acabas de decir de lo de paridad sin dolor, paridad con dolor, Exacto, perdón, al revés. Esto es algo bíblico, claro. es algo que tiene que ver con la religión cristiana. Entonces, vivimos en el siglo XXI, la mujer está muchísimo más liberada, la mujer decide cuándo quedarse embarazada y cuándo no, tenemos métodos anticonceptivos, ¿no? Digo, hay como muchos avances desde la conciencia, mucho poder de decisión en Occidente, ¿vale? Pero aún así, hay muchísimas cosas que no somos capaces de identificar a nivel inconsciente, pero que operan en nosotros, ¿no? Nada. Entonces, Claro, es que a nivel inconsciente no podemos identificarlo como no sea con el eso es. psicoanálisis. Digo, por eso es tan importante acudir al psicoanálisis, porque está esa frase, pero también está la situación de que mi madre me contó 200 millones de veces que su parto fue tremendo, que fue una carnicería, y cómo yo la voy a pasar bien en mi parto, cómo a mí no me va a doler, cómo a mí no me va a pasar nada si mi madre parió con dolor y casi se muere, Es mi cierto, abuela parió con dolor y casi se muere, mi bisabuela igual. ¿Cómo se me va a ocurrir a mí tener un embarazo y un parto claro. favorables, felices, disfrutables, gozables? Qué es psíquico claro, lo que queremos transmitir, ¿no? Que esas ideas inconscientes están influyendo en todo el proceso del embarazo y en todo el proceso del parto, van a estar influyendo, ¿no? Y eso es lo interesante. Lo interesante es que esas ideas, con el trabajo psicoanalítico, se pueden Claro. transformar, ¿no? Se pueden transformar. Y en el momento que se transforman, ahora a mí, aunque mi madre haya parido con dolor, aunque mi abuela haya parido con dolor, a mí no me va a importar parir, o sea, voy a pensar que parir, porque sea un parto, no tiene por qué ser doloroso. De alguna forma me voy a poder ¿no? instalar ese nuevo pensamiento en mí, pero la cuestión es que el pensamiento no se instala a nivel consciente, es decir, no es conscientemente que uno piensa, no, claro, hombre, claro, yo por qué, pues si mi abuela parió con dolor o mi madre, yo no tengo por qué parir con dolor. No se trata de eso, sino que es a nivel inconsciente lo que está comandando eso en nosotros. Es un trabajo muy anterior, ¿no? Digo, al final, como vos decías antes, la mujer que entra en análisis en el momento de estar embarazada, digo, tú y yo sabemos, y quien hace análisis y quien estudia psicoanálisis sabe que el proceso de transformación no es ni mágico ni espontáneo, ¿no? No se trata de, bueno, voy a pensar que, como decías recién. Pero me acordé de otra cosa que dijiste antes y es, eh, uno educa como lo educaron y quizás no esté bien. Y quizás no esté bien, básicamente, porque uno es distinto de quien lo educó y a quien uno educa es distinto de cómo uno fue. Y eso es algo
que parece obvio, ¿no? Así a primera vista claro, parece obvio, pero no es tan obvio, ni somos conscientes de eso, ¿no? no, Entonces, por eso es tan importante claro, que a nivel inconsciente, entender que esa transformación que pasa en cada uno de nosotros es vital. Digo, estar en análisis es vital para poder comprender eso, que parece de sentido común, pero que lo comanda otra cosa, no el sentido común, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante. tenemos que tener claro lo que estamos transmitiendo. Estamos transmitiendo que el psiquismo está completamente interrelacionado con la biología y la biología con el psiquismo. Es decir, que están en continua interrelación, ¿no? Que no es algo separado, que lo biológico, lo que como una mujer pase el parto o pase durante el embarazo, el transcurso del embarazo, cómo lo pase, que lo pase mal, que lo pase bien, que lo pase... Eso está hablando del psiquismo de esa persona. No es simplemente lo biológico lo que se está manifestando ahí. No es un ser solo biológico, es un ser biológico y psíquico. Y lo interesante es eso, ¿no? Que además lo psíquico es lo que va a repercutir en este caso también muy mucho en lo biológico, ¿no? Que las ideas, los pensamientos inconscientes, todo nuestro psiquismo está influyendo constantemente en nuestra biología. Si te, Mariana, vale, pues se ha quedado un poco, se ha quedado ahí la imagen congelada. Es, esperando, vale, espero, creo que, esperando que entren, dice. Qué raro. Bueno, vale. Pues sí, pues es eso, ¿no? Que nuestro psiquismo está sobredeterminando todo lo que nos pasa en nuestro día a día, y por eso, por ejemplo, en este momento que es vital de la mujer, es vital, es muy interesante esa construcción, ¿no? Que al menos comience también con su psicoanálisis, porque va a poder primero tener ese lugar donde poder hablar todo aquello y que eso también a la hora de luego dar a luz, a la hora de enfocar también la maternidad, ¿no? Pues también va a ayudarle mucho, ayudarle, va a ayudarle mucho también para poder enfocar esa maternidad y con respecto al niño, crear también, ir creando también esa relación madre-hijo que es vital para el niño también, esa relación con el bebé, ¿no? También va a ser muy importante también para el bebé, cómo afrontarlo. Y se aprenden muchas cosas en psicoanálisis. Se aprende que somos psíquicos, sobre todo, y se aprende que los niños están construyendo su psiquismo desde que el mismo momento en que nacen. Esa esposa o esa compañera de pareja, digo, al final, volvimos en Facebook, al final lo que sucede es que, digo, ese malestar, ¿no? Digo, esa sensación de disconfort, sabemos que no es la palabra técnica, ¿no? Pero se contagia. Digo, al final el niño es un reflejo de esa madre, que es esa primera
forma de entrar al mundo que tiene, ¿no? Entonces, digo, al final es muy complicado si esa madre no está bien, ¿no? Que ese niño pueda estar bien. Digo, por eso es tan importante al final que esa mujer pueda seguir construyendo y pueda seguir haciendo y, ¿no? Digo, hay que sumar, lo decíamos la otra vez, ¿no? Con respecto a no recuerdo qué cosa, pero de lo que se trata es de sumar, ¿no? Efectivamente, de sumar, de sumar. Y bueno, ¿y qué pasa con las mujeres que deciden no tener hijos? ¿Qué ocurre? Bueno, pasa lo que decíamos antes, ¿no? Que al final la posición madre es una posición. Digo, uno se pone en posición madre en muchas circunstancias. Cuando cuida a alguien, ¿no? Digo, al final, hay veces que se dice desde el sentido común, ¿no? En el lenguaje coloquial, uno muchas veces, cuando es adulto, se vuelve padre de sus padres, ¿no? Digo, esa situación de cuidado, de protección, ¿no? Digo, no, uno no necesita quedar embarazada para ser madre. Sí, pero eso de padres de sus padres me ha sonado mucho a esa deuda, ¿no? Que tiene, que se adquiere también, Vale, creo que no hay que confundirlo, pero esa deuda simbólica que se adquiere, que esa deuda simbólica, ¿no? Que se adquiere con los padres que a uno le han dado la vida, sobre todo con la madre, que es la que le ha dado la vida, porque el padre, en cierto modo, uno tiene conciencia de que le ha ayudado a crecer y en la educación, pero claro, la deuda que se adquiere con la madre es aún mayor porque te ha dado la vida. Y eso, esa deuda es algo que si uno quisiera pagar esa deuda es impagable. No hay nada que yo pueda hacer para pagar que a mí me hayan dado la bueno, a vida, ver, ¿no? el psicoanálisis nos dice que Y sí, que hay una eso, manera de pagarlo, a ¿no? ver, sí, pero quiero decir que no se Ah, paga no, a no, la no, 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 madre, no. porque muchas veces se comete el error, claro, muchas veces se comete el error de querer darle a los padres o pagar a los padres esa deuda que ellos te han dado a ti, que no quiere decir por eso que no se les cuide, pero que por supuesto pues se tienen también que cuidar, ¿no? Como padres que son, como personas pues mayores, si lo necesitan, dependerá de las circunstancias de cada uno, ¿no? Pero que esa deuda, por más que se quiera pagar, si uno pretende pagársela y dárselo a los mismos padres, pues nunca lo va a conseguir. Y que hay otros modos de poder conseguirlo, como por ejemplo, se me ocurre es que el hecho de que la mujer quede embarazada de un hijo también es un modo de venir a pagar esa Claro. deuda Bueno, al a mundo. la madre que le dio la vida, porque es un modo, claro, sí, pero psíquicamente para el ser humano también va a ser una forma de agradecer a la madre que a ti te han dado la vida, porque ahora dándole un hijo, ¿no? Y hay que tener cuidado de no confundirse porque efectivamente eso lo comanda la especie, pero el hijo no es para los No. padres, el hijo es para el mundo. Y ahí hay esa confusión, esas ideales, esos pensamientos que es lo que traigo, ¿no? En el sentido de que uno adquiere esa deuda, que se lo quiere pagar a los padres, que quiere dárselo a los padres, pero hay que entender que no es para los padres, que es para el mundo, que uno no se puede quedar con los hijos, que los hijos son para dárselos al mundo, para que puedan también trabajar, formar a su vez su familia o hacer su vida, lo que ellos quieran, ¿no? Sí, es interesante lo que trajiste de lo de la deuda simbólica porque es muy importante a la hora de pensar esto, ¿no? De pensar que
digo, es muy común esto de pensar que uno a los padres les debe la vida y muchas veces hay muchos hijos, ¿no? Ya adultos, que postergan su propia vida por entender que esa deuda se paga hacia atrás, ¿no? Pero no se paga hacia atrás, se paga hacia adelante, ¿no? Se paga con lo que uno puede hacer en el mundo. Por eso también hay Claro, que hay que estar en análisis para entender esto, para poder deshacerse de esa culpa, ¿no? Porque al final, digo, claro, esta hay que carga. deshacerse de esa carga, porque no es de esa manera, por eso es una deuda simbólica, ¿no? Porque se paga en otro sitio, se paga en otro lugar, ¿no? Me refería yo con lo de cuidar a los padres porque pensaba esto de la función materna como esa función de nutrición, de cuidado, a eso y mientras que hablabas de lo de la deuda simbólica, también pensaba, por ejemplo, una maestra, por ejemplo, un docente, ¿no? Un docente, hombre o mujer, da igual, también tiene una función madre, ¿no? Entonces digo, esa docente o ese docente que deciden no tener hijos propios, ¿no? Pueden estar ejerciendo en su hora, en su rato de trabajo, en su periodo laboral, están ejerciendo en muchos momentos, ¿no? Cuando cuidan a los chicos en el recreo, o cuando les enseñan alguna cosa, o cuando les marcan, ¿no? Digo, están ejerciendo tanto la función madre como la función padre, digo, y volvemos a lo que decíamos al principio. En todos los sujetos están instalados estas cuatro posiciones, estos cuatro sexos, ¿no? Entonces, Deben de estarlo, claro, si no. lo que decías vos al principio también, o sea, cuando uno se pone a crear, cuando uno pare un libro, cuando uno pare una obra de arte, un cuadro, una canción, ¿no? Cuando escribe un poema, también es una obra, es una creación, uno es madre de eso también, ¿no? Claro, también estás dando algo. El hijo se le da a la especie por un lado y también al mundo. Pero también no tiene por qué ser un hijo, puede ser cualquier obra de arte, puede ser, pues eso, es como eso es, digamos, es la sublimación ¿no? Sería la sublimación de tener un hijo, en lugar de tener un hijo, pongo en el mundo, en vez de un hijo, pongo otra Claro. cosa. Pues pongo un libro, una obra de arte, sí, mil cosas, ¿no? Pueden ser. Por eso creo que digo lo de ser madre, como la diferencia que hacía Miguel, ¿no? En su libro, que vamos a mostrarlo porque es muy interesante. No sé si se verá al derecho o al revés, yo creo que en Instagram siempre se ve al revés, pero sí se lo podemos dejar en los comentarios para que si hay alguien que esté interesado lo pueda adquirir. Se llama Cómo ser la madre casi perfecta, es de Miguel Martínez y está en la editorial Grupo Cero de la escuela. Esa disquisición, ¿no? Lo de que la maternidad tiene que ver con la especie y el ser madre es algo psíquico. Y que cada madre, ¿no? Lo hará desde esa posición psíquica que tenga, que es transformable, que es modificable. Uno no es madre siempre igual, ¿no? Aquellas mujeres que somos madres de hijos, no somos madres todos los días de la misma manera, porque es imposible. No porque seamos mejores o peores, buena, mala. Somos porque hay algo en el sujeto que somos que se transforma. Entonces, Y poder permitírselo claro, también, ¿no? Como madre. Poder permitírselo uno, eso como ser humano, también el poder equivocarse, el no hacerlo siempre bien, el que admitir que no somos claro. Que perfectos. necesitamos de otros. Porque ese admitir que necesitamos de otros también, y porque muchas veces las madres tienden a querer hacerlo todo ellas, a que piensan que ellas lo están haciendo mejor. Y es verdad que en cierto modo una madre con un bebé tiene ese instinto maternal propio de la especie, pero también se tiene que dejar ayudar por los demás porque sola no se puede, o se puede muy poco, o se hace muy Mm. difícil, ¿no? Se hace muy complicado solo.
Por eso es interesante permitirse ayudar por los demás, que la madre también admita que no es totipotente, que no lo puede todo. Es muy complicado además psíquicamente, ¿no?, para esa madre. Porque hay... Digo, esto también genera enfermedad. Ojo, creer que lo podemos todo genera enfermedad. Entonces, Claro. Porque, ¿por qué no puedes? Claro, porque no puedes entender que somos mortales, ¿no? Claro, no puedes entender que no lo puedes todo, que quieres ser perfecto o perfecta y eso te hace daño. Porque es imposible que ser perfecto. No se puede, somos imperfectos. Que viene a ser mortales, claro, ¿no? Muy interesante esto, porque además luego esas ideas, fíjate si son importantes trabajarlas, porque esas ideas, lo que estabas comentando, ¿no?, antes, que se le van a transmitir al niño, porque el bebé, al niño o la niña, ¿no?, cuando hablo, el bebé es el reflejo del psiquismo de la madre. Porque al principio no tiene todavía no se ha constituido como un ser psíquico. Entonces, todo lo que es el bebé, todo el reflejo es de la madre, de la función madre. Claro, Esas personas y lo importante que es el reflejo de que eso. esa mujer tenga una vida, independientemente de ese hijo. Digo, eso es algo fundamental para enseñarle a ese nuevo ser que empieza a habitar en el mundo. Es una forma también de enseñarle que él o ella, pequeñitos, tendrán que construir su propia vida, ¿no? Digo, porque después, es hora de ir cerrando, pero digo, que lo podemos seguir en otra charla, digo, después suceden cosas como el síndrome del nido vacío, las depresiones de las mujeres cuando son más mayores y los hijos se van de casa, ¿no? Estos reproches luego de mis mejores años los dejé en educarte, cosas que en realidad no tienen que ver con los hijos, sino que tienen que ver con esas mujeres, ¿no? Entonces digo, quizás es momento de pensarlo mucho antes, ¿no? De pensar cómo quiere esa mujer vivir su vida, además de ser madre, ¿no? Porque entendiendo que esos hijos son del mundo, también puede tener una salud mental más saludable, si se me permite la redundancia. Que va a repercutir en ese niño, ¿no? Claro, es que, seguro, claro, es que fíjate la importancia. Si la madre se considera totipotente, el niño va a considerar a la madre totipotente. Si la madre se ve como una persona humana que tiene imperfecciones y se las acepta, que no basta con aceptar, también hay que ir elaborándolas, trabajándolas, que eso es lo interesante, que uno puede trabajar eso que a uno no le gusta de uno, ¿no? Pero entendiéndose de que uno no es perfecto y aceptando eso, le estás transmitiendo también a ese bebé, a ese niño, a esa niña que se está construyendo su psiquismo, que ella, que él, tampoco son perfectos. Y en esa aceptación de aceptarse ellos también como humanos, porque si yo estoy transmitiendo que yo quiero hacerlo todo yo, que yo quiero hacerlo todo perfecto, eso mismo va a querer ese ser que están haciendo y que está aprendiendo de lo que se le transmite. Igual, como comentabas, pues esa madre que produce también en ella, además de ser madre, ser esposa, a ser trabajadora, ser amiga, ser otros ámbitos en su vida, otros amores, por así decirlo, construye más ámbitos en su vida, le está dando también riqueza, claro, al niño. Allá donde parece que no, allá donde parece que la madre lo está abandonando por irse a trabajar o abandonando por irse con las amigas a tomar un café o abandonando por ir a tal sitio o abandonando al bebé por estar con el padre, donde puede parecer eso, es todo lo contrario.
le estás dando riqueza a tu hijo o a tu hija. Le estás produciendo un psiquismo mucho más saludable. Le estás enseñando que hay un allá mundo en el fuera. que él o ella puedan también, claro, puedan el día de mañana constituir esa riqueza también en ellos. Porque si solo se le enseña a que no, yo con mi bebé, y de aquí nadie me saca, pues eso también lo va a aprender el bebé, el niño, va a pensar que es un único amor. No, pero es que es un nene, ¿no? va a ser no un va a ser, haber esa riqueza que va a hay. ser un sujeto desvalido, ¿no? Luego, cuando tenga que salir al mundo necesariamente, luego también vemos un montón de patologías infantiles que se le achacan a los niños. Y bueno, esto es otro tema que podemos hablar en otro momento, ¿no? Pero digo, niños que tienen muchos conflictos, ¿no? Entonces, digo, es importante que los adultos podamos comprender la relevancia que tiene nuestra salud mental, ¿no? Y el impacto que tiene en los niños, claro, los padres, y el impacto que tienen los niños, ¿no? Porque eso es súper importante. Digo, lo has explicado estupendamente. Digo, desde el sentido común se está como naturalizando lo patológico, ¿no? Que es, no, si la mujer sale a trabajar, o si sale a encontrarse con sus amigas, o si sale a cenar con su marido, está mal. Tiene que quedarse en casa cuidando al niño. No, mire, disculpe, que esa mujer necesita tener su salud mental en condiciones para poder criar un hijo en condiciones, ¿no? Entonces, creo que es importante poder comprender esa diferencia para poder, insisto, trabajar en la salud mental de las mujeres y de los hombres. Ojo, que esto en ese sentido es igual, y creo que es una cuestión de trabajar juntos, ¿no? Porque cuanto más se pueda trabajar ahí, mucho mejor, para poder producir sujetos que sepan construir su realidad de una manera saludable, ¿no? Claro. Claro, lo mismo se le puede aplicar al hombre. Lo mismo se le puede aplicar al hombre. No se tiene que quedar todo el día cuidando al bebé en casa. Sí, porque hay mucha cuestión ideológica. Es necesario también que construya. Es lo que decíamos antes, ¿no? Hay mucha cuestión ideológica, ¿no? Porque claro. Mi madre me cuidaba nada más que a mí y no trabajaba. Por ejemplo, bueno, no sé, era lo que decíamos antes, era otra época, era otra mujer, era otra madre, era otro padre. Entonces no podemos aplicar esa ideología en la que fuimos criados para criar hoy. Es distinto, cada sujeto es diferente. Y ojo, no es tampoco, exacto, pero y tampoco queremos juzgar a los padres, que los padres hay que tener en cuenta que, bueno, la mayoría lo hacen lo mejor que pueden y que saben. Y teniendo en cuenta su momento, sus circunstancias y todo esto, ¿eh? No quiere decir que es que a mí me cuidaron así, es que mira, pues conmigo lo hicieron mal, pues no, lo hicieron lo mejor que pudieron, pero ahora tú tienes la oportunidad de eso en ti, transformarlo y hacerlo de un modo diferente, teniendo en cuenta que usted no es su madre, que usted no es su padre, que usted es otro ser y que su hijo no es usted de cuando era pequeño, sino que su hijo va a ser también otra persona distinta totalmente. Y en esa construcción de un ser diferente, ¿no? Y es ahí en donde vamos, y ahí es donde se puede evolucionar también como personas, como seres humanos. Yo creo, en ese recorrido cuando se va. Yo creo, y si querés vamos terminando, que se trata de eso, ¿no? No se trata de tanto de cómo repercuten los hijos, que sí, pero se trata en que cada sujeto pueda vivir su construcción y su transformación, y luego eso impactará más, menos, antes, después, en todo lo demás. Yo creo que hemos aprendido, quienes hacemos análisis y quienes estudiamos, que lo más importante es nuestra propia transformación. Y luego todo alrededor se mueve de manera inevitable. Cuando cambiamos una palabra, cambia, todo se mueve. Digo, entonces quizás no haya que hacer, incluso no hay que iniciar terapia por alguien, sino por uno. Porque ya luego vendrá el resto, ¿no? Claro.
Así es. Muy bien, sí, pues eso. Si quieres, pues bueno, podemos dejar aquí por Vale. hoy. Yo lo único sí que Carlos estuvo diciendo que nos estaba viendo por Facebook que se veía un poco mal. Vamos a intentar la próxima ver qué es lo que pasó para que no se vea tan pixelado. Yo creo que en Instagram sí que se ha visto bien, al menos yo lo veo bien. Eh, Así que nada, intentaremos la próxima que la calidad del vídeo sea un poquito mejor. Revisaré yo mi conexión a ver qué. Es que sí, es que creo que es, a ver, porque yo tengo buena conexión, o no sé, o al menos aquí aparece como que hay buena conexión, pero no sé si es por el tema no sé, de las redes sociales, Puede de ser Facebook, también. o la verdad es que no lo sé, yo no tengo ni idea porque aparentemente hay buena Bueno, lo conexión, revisamos para la próxima. está a tope. Bueno, Paqui, un placer, como siempre, este Bueno, sexto muy bien. programa. Muchas gracias Igualmente, a Mariana, todos por seguirnos nuestro y sexto. hasta la próxima. Chau, chau. Besos. Besos. Chao. Hasta la próxima.